El demonio no llegó a la puerta de Willa Hart con cuernos ni azufre, sino con el polvo del territorio de Arizona pegado a sus labios y un agujero en el vientre del tamaño de una moneda de plata. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. En aquella tierra despiadada, donde la compasión era más escasa que el agua, la gente aprendía a apartar la mirada de los problemas. Pero Willa, que ya había enterrado a su marido Amos Hart, llevado por una fiebre el invierno pasado, reconoció enseguida la mirada de un hombre al que se le estaban agotando los últimos granos de arena en el reloj de su vida. Ese día tomó una decisión, un acto sencillo de humanidad, sin imaginar que le costaría todo lo que poseía, ni que la llevaría a una fortuna capaz de condenar un alma más rápido que una bala. El sol caía sobre la extensión del desierto de Sonora como un martillo de fuego, castigando la tierra agrietada y la pequeña cabaña solitaria que Willa llamaba hogar. Era un lugar construido a base de sudor y astillas por su difunto esposo, un hombre de manos duras y esperanzas grandes. Ahora, esas manos eran polvo, y las esperanzas se habían secado junto con el arroyo estacional, no muy lejos del porche. La vida de Willa era un compás de supervivencia. Alimentar las gallinas, reparar el techo, sacar agua de un pozo que parecía hacerse más profundo y mezquino con cada mes que pasaba. Su mundo era pequeño, delimitado por el perfil dentado de las montañas Superstition y el resplandor ondulante del calor en el horizonte. La soledad era su compañera constante, un silencio que se sentaba con ella a la mesa y se acostaba a su lado en la cama vacía. Fue un martes, con el aire tan espeso y caliente que se podía masticar, cuando el ritmo de su vida se quebró. Estaba en el porche, remendando un saco de arpillera, la aguja brillando como una chispa de plata bajo aquella luz sofocante, cuando lo vio. Al principio era solo una sombra temblorosa en el horizonte, una figura oscura deformada por el calor. Tal vez un jinete, pensó, pero su movimiento era torpe, como una marioneta rota tambaleándose en el escenario del mundo. Su mano fue instintivamente hacia la vieja Winchester apoyada contra el marco de la puerta. Amos le había enseñado a disparar, con voz paciente pero firme. «Willa», solía decirle, «aquí afuera la diferencia entre un vecino y una amenaza es medio segundo de duda». La figura se acercó, convirtiéndose poco a poco en un hombre. Iba a pie, lo que equivalía a una sentencia de muerte bajo aquel sol. Llevaba la ropa oscura, cubierta de polvo, y caminaba con paso arrastrado, una mano apretada contra el estómago. No avanzaba hacia la cabaña, se caía en su dirección. Se desplomó a unos 20 metros de la cerca, hecho un montón de tela y desesperación. Durante un minuto eterno, Willa no se movió. Cada instinto, cada advertencia que el viento susurraba por las noches, le gritaba que cerrara la puerta y esperara a que los buitres hicieran su trabajo. Aquello era territorio de forajidos. Los apaches aún bajaban de las colinas, y hombres con precio por su cabeza se perdían en esas vastas tierras vacías. Ese hombre llevaba el infortunio marcado en la piel tan claro como una marca de ganado. Pero entonces, un gemido bajo se alzó en el aire caliente. No era un grito de amenaza, ni una súplica. Era el sonido puro de la miseria más profunda. Willa lo había escuchado antes, en los últimos días de Amos, un sonido que arañaba el alma. La duda se mezcló con la compasión que creía haber perdido para siempre. Lo observó con los nudillos blancos en la culata del rifle. El hombre intentó incorporarse, su rostro una máscara pálida cubierta de polvo, pero volvió a caer, golpeando la tierra dura con un leve ruido sordo. «Agua», murmuró con una voz seca, casi inaudible, como hojas muertas arrastradas por el viento. Colgando el rifle sobre su hombro, Willa descolgó el cazo de hojalata del cubo del pozo. Lo llenó con agua fresca, preciosa. Las gotas que cayeron al suelo desaparecieron en la madera sedienta del porche antes de tocar la tierra. Caminó despacio, con paso firme, sus botas crujiendo sobre el polvo.
El hombre no se movió al verla acercarse. De cerca, era peor de lo que imaginaba. Su rostro era enjuto, los labios agrietados y sangrantes. Una mancha oscura se extendía desde la mano que presionaba su costado, tiñendo su camisa con un color que no era el del polvo del camino. Era una herida de bala, vieja y supurante, pero todavía mortal. Sus ojos, cuando se abrieron, eran de un azul pálido, nublados por el dolor y la fiebre. «Por favor», susurró apenas. Willa se arrodilló, manteniendo el rifle al alcance de la mano. Miró su rostro, buscando la maldad que esperaba encontrar, pero solo vio a un hombre al borde del abismo. Le acercó el cazo a los labios. Bebió como quien recuerda lo que es la vida, su garganta moviéndose con esfuerzo, los ojos cerrados en un éxtasis doloroso. Parte del agua le corrió por la barbilla, dejando surcos limpios en la mugre. Cuando el cazo quedó vacío, su cabeza cayó hacia atrás. Sus ojos encontraron los de ella, y por un instante la niebla del sufrimiento se disipó. En ellos brilló algo. Una chispa de gratitud, quizá de vergüenza. Intentó hablar, pero solo un acceso de tos sacudió su pecho. «Necesita un médico», dijo ella, su voz sonando extraña en el silencio. Él soltó una risa débil que se transformó en una mueca. «Demasiado tarde, paramédicos y whisky», susurró, intentando incorporarse un poco, con la mirada fija en ella. «¿Por qué?», preguntó al fin, su voz áspera, más aire que sonido. ¿Por qué lo había ayudado? Tal vez por necedad, o por soledad, o porque en los ojos moribundos de aquel forajido vio reflejado el mismo final que había visto en Amos. «Todo ser vivo merece un trago de agua», respondió ella con calma. Fue la única verdad que pudo ofrecerle. Luego le llevó más agua y un trozo de carne seca que él apenas pudo masticar. No tuvo la fuerza ni la voluntad para arrastrarlo dentro, y él tampoco parecía desearlo. Era como un animal que había encontrado una sombra donde morir. Willa lo dejó recostado contra un poste de la cerca, mientras el sol comenzaba su lenta y despiadada caída, tiñendo el cielo de tonos crueles, naranjas y rojos, como brasas encendidas en el horizonte. No le preguntó su nombre, y él tampoco lo ofreció. Willa entró en la cabaña, atrancó la puerta y se sentó en la oscuridad, con la Winchester apoyada sobre sus piernas. Escuchó los sonidos de la noche, los aullidos lejanos de los coyotes, el zumbido de los insectos y el golpeteo de su propio corazón. Esperó un gemido, una última respiración, o el sonido de un caballo acercándose entre la arena. Pero no llegó nada, solo el silencio. Cuando por fin el sueño la venció, fue un descanso inquieto, lleno de imágenes de hombres moribundos y de fantasmas de esperanzas perdidas. La primera luz del amanecer se filtró como una promesa gris cuando Willa despertó. El cuello le dolía por haber dormido en la silla, y la Winchester descansaba, pesada, sobre su regazo. Por un momento, todo lo del día anterior le pareció un mal sueño, una fiebre de soledad y calor, pero enseguida recordó los ojos pálidos, la mancha oscura en su camisa y la voz quebrada que había pedido agua. Se levantó con torpeza, las articulaciones quejándose, y miró por la ventana cubierta de polvo. El lugar junto al poste estaba vacío. Un nudo frío se le formó en el estómago. ¿Habría arrastrado su cuerpo hasta morir entre los matorrales? ¿O tal vez había recuperado fuerzas? Podría estar acechándola cerca, un depredador débil pero aún peligroso. Willa tomó el rifle, el corazón golpeándole el pecho con ritmo de tambor. Comprobó la carga, como Amos le había enseñado años atrás, antes de destrabar la puerta. El aire era fresco, un respiro breve antes del infierno del día. Todo tenía un tono grisáceo, como un luto suspendido. Y allí, justo frente a la puerta, sobre las tablas del porche, alguien había dejado una bolsa de cuero pesada y bien cerrada. No era una alforja ni un petate, era un saco con cordón, del tipo que se usaba para guardar grano o mineral, y estaba abultado.
En el nudo del cordón colgaba una tira de cuero crudo, y de ella una pequeña figura tallada en madera. Un wren, un pajarillo. Estaba sorprendentemente detallado. El trabajo de un hombre con paciencia y una navaja bien usada. Willa lo observó, intentando comprender. El forajido había desaparecido, y aquello era lo que había dejado en su lugar. Un intercambio, un pago. Empujó la bolsa con la punta de la bota. Era pesada de una manera imposible y emitía un sonido denso, metálico. No era piedra ni herramienta. Era un sonido que Willa había escuchado solo unas pocas veces en la oficina del tasador del pueblo de Redemption. El sonido de la riqueza. Con las manos temblorosas, se arrodilló y tiró del cordón. El cuero se abrió, y la luz pálida de la mañana iluminó el interior. Willa soltó un jadeo, llevándose la mano a la boca. Oro. No polvo, ni unos cuantos fragmentos sin valor. El saco estaba lleno de monedas doradas, double eagles, casi todas, con el rostro solemne de la dama Libertad. También había trozos de oro sin refinar, gruesos y toscos, brillando con un tono mantecoso bajo la luz. Era una fortuna. Más dinero del que había visto en toda su vida. Más de lo que el pueblo de Redemption veía en un año. Suficiente para comprar un rancho en una tierra más verde, para vivir sin penurias, para escapar de los fantasmas que rondaban aquel desierto. Miró a su alrededor, los ojos recorriendo el horizonte. Nada. El hombre había desaparecido, tragado por el desierto que lo había engendrado. Era un fantasma, y le había dejado un tesoro de espectro. Al principio sintió una alegría mareante, casi sagrada. Un milagro, pensó, una recompensa por un acto de bondad. Pero cuando el sol se alzó, proyectando sombras duras sobre la arena, la euforia se transformó en un miedo profundo y helado. Aquello no era un milagro, era una maldición. Hombres como él no conseguían esa riqueza limpiamente. Ese oro no había sido extraído. Había sido robado. Estaba manchado de sangre, de violencia y de pecado. Y los hombres que lo habían perdido no eran del tipo que perdona. Tenían enemigos. Enemigos que buscarían ese saco. El pequeño Wren ya no parecía un regalo, sino un presagio. No le había pagado por el agua. Le había dejado una carga. Se estaba muriendo y se deshizo del único objeto que lo condenaría, dejándolo en la puerta de una mujer sola, de la que no sabía nada. O tal vez sí sabía lo suficiente. Que estaba aislada, sin nadie más, un escondite perfecto. El pánico la atravesó, frío y agudo. Tenía que esconderlo. No podía dejarlo allí. Arrastró la bolsa adentro. El tintineo de las monedas era obsceno en el silencio de la cabaña. Aquella casa, que antes había sido un refugio humilde pero honesto, ahora parecía profanada. Las tablas del suelo que había fregado, la mesa que Amos había construido, la chimenea de piedra. Todo parecía observarla, testigo mudo de un secreto sucio. ¿Dónde esconderlo? No en la cabaña. Cualquiera la destrozaría buscando. El sótano, demasiado obvio. El pozo, podría no recuperarlo nunca. Entonces, sus ojos se posaron en la chimenea. Las piedras estaban sueltas en un rincón. Una reparación que Amos había planeado antes de morir por la fiebre. Willa se arrodilló y comenzó a levantarlas, arañando el mortero con los dedos. Bajo las piedras había un hueco oscuro y fresco. Tendría que bastar. Una a una. Willa Hart fue pasando las monedas y los trozos de oro del saco hacia el escondite, hasta que sus manos quedaron cubiertas por ese polvo metálico que olía a fortuna y a desgracia. Lo último que colocó fue el pequeño wren de madera. No sabía por qué lo hacía, solo que algo en su interior le obligaba a dejarlo allí. Volvió a poner las piedras y esparció tierra y ceniza sobre las grietas para que nada pareciera alterado. Quemó el saco de cuero en la estufa, mirando cómo las llamas devoraban la evidencia hasta que solo quedaron algunos ojales de bronce entre las cenizas. Al llegar el mediodía, parecía como si nada hubiera ocurrido. El forajido había desaparecido, el saco también.
Solo quedaban el sol, el polvo, y un secreto enterrado bajo la chimenea que pesaba más que cualquier piedra. Siguió con sus tareas, moviéndose como un fantasma. Pero cada sombra le parecía la figura de un hombre, y cada ráfaga de viento, el galope de cascos acercándose. Le había dado agua a un moribundo, y él, a cambio, le había dejado un motivo para temer el amanecer. Aquello no era libertad, era una jaula, y ella misma había cerrado la puerta con llave. Pasaron 2 días, iguales en apariencia, pero distintos en esencia. El calor era el mismo, las labores también, pero el mundo de Willa estaba ahora cubierto por una fina capa de ansiedad constante. Apenas comía, dormía poco. No podía dejar de mirar la chimenea, imaginando el peso frío del oro bajo las piedras. Un dragón dormido en el corazón de su casa. El pueblo más cercano, Redemption, quedaba a unas 10 millas. Un viaje que hacía cada pocas semanas por harina, sal y algo de conversación. Era un puñado de edificios de madera amontonados, como buscando refugio del inmenso vacío que los rodeaba. Allí había un sheriff, una tienda, una herrería y un salón. Los 4 pilares de la civilización en esas tierras. Willa temía el viaje, pero sus provisiones escaseaban. Si cambiaba su rutina ahora, levantaría sospechas. Fingir normalidad era su único disfraz. Enganchó a su vieja mula Dusty al carro y colocó la Winchester a su lado antes de partir. El camino le pareció distinto esta vez. El paisaje familiar de mezquites y saguaros parecía observarla. Sentía que el oro escondido bajo su hogar irradiaba una especie de luz invisible, atrayendo miradas codiciosas desde kilómetros. Redemption estaba más agitado de lo normal. Caballos atados en cada poste, hombres reunidos fuera del salón, murmurando en voz baja. Cuando Willa amarró a Dusty frente a la tienda de Cyrus Blackstone, entendió la causa de aquella tensión. 4 hombres desconocidos se apoyaban en la baranda del porche del salón. No eran mineros ni vaqueros locales. Tenían rostros duros, ojos atentos, y aunque su ropa mostraba el polvo del camino, su equipo, cinturones, fundas y rifles, estaba bien cuidado. Había algo depredador en su quietud que hizo que a Willa se le helara la sangre. Uno de ellos destacaba, más alto que el resto, vestido con una gabardina negra pese al calor. Su rostro era delgado, con una nariz afilada y ojos que parecían no perder detalle. Observaba el pueblo con la calma fría de un buitre que mide la distancia a su presa. Dentro de la tienda, el aire olía a café, cuero y preocupación. Cyrus Blackstone, hombre de barriga redonda y cabeza calva, llenaba un saco de harina para ella. «Ten cuidado en el camino de regreso, Willa», le advirtió con voz baja. «Llegaron unos tipos nuevos, y no traen buenas intenciones. Los vi», respondió ella, intentando mantener el tono sereno. «¿Quiénes son?» Cyrus se inclinó sobre el mostrador. «Andan haciendo preguntas sobre un hombre y sobre una caja fuerte de Wells Fargo desaparecida cerca de Los Pinolenos hace un par de semanas. Mataron a 2 guardias». El corazón de Willa se contrajo. Un robo, 2 muertos. Sintió el peso del oro bajo su chimenea aplastarle el pecho. «Dicen que la banda se traicionó», continuó Cyrus, bajando aún más la voz. «Uno de ellos, un tal Tallan Redhawk, se llevó todo el botín tras una pelea. El jefe, un demonio llamado Garran Flintshade, lo está buscando, y no descansará hasta recuperar su oro y arrancarle el alma». El nombre le cayó encima como un golpe. Tallan Redhawk. Ahora su fantasma tenía nombre. «Ese del abrigo negro», añadió Cyrus, asomándose al porche. «Apostaría mi tienda a que es Flintshade. Tiene los ojos de una serpiente. El sheriff Ellie Granger lo vigila, pero un solo hombre no puede contener a una manada de lobos». Willa pagó su compra con manos temblorosas. La ironía le revolvía el estómago. Tenía una fortuna escondida, pero pagaba con monedas gastadas. Forzó una sonrisa. Habló del reumatismo de Clara Blackstone, fingiendo rutina,
pero su mente ardía. Garran Flintshade estaba allí, buscando a Tajan Redhawk, buscando el oro, su oro. Mientras cargaba las provisiones, sintió la mirada del hombre del abrigo negro sobre su espalda. No lo miró directamente, pero aquella sensación era tan tangible como una mano fría en la nuca. El viaje de regreso fue una tortura. Cada sombra era Flintshade, cada ruido, su banda acercándose. Golpeó a Dusty con las riendas, impulsada por el miedo. Cuando por fin divisó su cabaña, ya no le pareció un refugio. Era una trampa. Descargó las provisiones con prisa, mirando hacia todas partes. Pensó en desenterrar el oro, esconderlo en el desierto. Pero Flintshade y sus hombres eran rastreadores. Encontrarían cualquier rastro. No, lo más seguro era dejarlo donde estaba, aunque eso significara dormir sobre el peligro. Esa noche no intentó dormir. Se quedó en la oscuridad, con la Winchester entre las manos, escuchando. El viento gemía alrededor de la cabaña como voces de muertos. El oro bajo el suelo parecía atraer el mal. Pensó en Tajan Redhawk. ¿Seguía vivo o el desierto lo había reclamado? Lo maldijo por haber traído esa desgracia a su puerta. Pero en el fondo, una parte de ella recordó la gratitud en sus ojos febriles. Tal vez lo había hecho por redimirse, por dejar atrás su pecado. No importaba. Las buenas intenciones también abrían caminos al infierno. Y Willa Hart empezaba a sentir el calor subiendo desde sus propios cimientos. La sombra de Garran Flintshade se extendía desde Redemption hasta su puerta. Era cuestión de tiempo que llegara. Pasó una semana. Cada día, más caliente, más tenso. Willa vivía en un estado de alerta constante, su mano yendo al rifle ante el menor ruido. Flintshade y sus hombres seguían en el pueblo, tejiendo una red de miedo. Esperaban, pacientes como arañas. Bebían en el salón, observaban, preguntaban poco. Su reputación hacía el resto. El sheriff Eli Granger, curtido por los años, no era un pistolero legendario, pero sí un hombre sensato. Sabía que la ley, en aquellas tierras, era apenas una sugerencia. Había visto llegar tormentas como Garran Flintshade antes, y él era solo un pararrayos esperando el rayo. Eli Granger había notado algo en Willa Hart durante su última visita al pueblo. Conocía bien a ella y a Amos. Había compartido tragos con su difunto esposo en más de una ocasión. Sabía lo dura que era su vida, y también sabía que Willa siempre había sido una mujer callada, firme como una roca. Pero ese día, algo en ella se veía quebrado. Sus ojos eran huidizos, sus manos temblaban al pagarle a Cyrus Blackstone. Era un detalle mínimo, una nota desafinada en la melodía que él conocía tan bien. Pero Eli tenía buen oído para esas pequeñas disonancias. Un jueves abrasador, el sheriff decidió seguir su intuición. Ensilló su caballo y salió de Redemption, diciéndole a su ayudante que iba a revisar algunas granjas alejadas. No era mentira, pero su verdadero destino era la cabaña de los Hart. Willa vio la nube de polvo levantada por el caballo mucho antes de que llegara. El corazón le dio un brinco, y el viejo miedo le recorrió el cuerpo. ¿Sería Flintshade? Había llegado el final. Corrió dentro, agarró la Winchester, y se asomó por la ventana conteniendo el aliento. Cuando la figura a caballo tomó forma y reconoció al sheriff Granger, su temor no desapareció, solo cambió de forma. Ya no era el miedo al lobo, sino la ansiedad del pastor que viene a mirar dentro del corral. Salió a recibirlo en el porche, esforzándose por parecer tranquila. No se dio cuenta de que seguía con el rifle en la mano, apuntando hacia el suelo. «Sheriff», saludó con voz tensa, «¿qué lo trae por aquí?» Eli se quitó el sombrero. Sus ojos se posaron en el rifle, en sus nudillos blancos, en las ojeras bajo sus ojos. «Willa, solo estoy haciendo mi ronda. Con esos forasteros en el pueblo, creí prudente pasar a ver cómo están todos». «Todo está bien, Clay», respondió ella mintiendo. Nombrarlo así se le hizo raro. Casi nunca lo hacía. «Me alegra oírlo», dijo él.
aunque su expresión decía otra cosa. Bajó del caballo, el cuero del sillín crujiendo en el silencio. ¿Te molestaría si tomo un poco de agua del pozo? Hace calor allá afuera. Era una excusa para acercarse, para mirar mejor. Claro, adelante. Mientras ella manejaba la polea, los ojos del sheriff se movían, escudriñando el lugar. Vio las huellas del carro, el estado de la cerca, las gallinas corriendo nerviosas. Buscaba algo fuera de lugar. Su mirada se detuvo un instante en la tierra cerca del poste, donde Tallan Redhawk había caído. Tomó el cucharón, bebió con calma y se recostó contra la baranda del porche, secándose la boca con el dorso de la mano. Su postura era relajada, pero los ojos estaban alerta. «Willa», empezó con tono amable pero firme. «Cyrus Blackstone me comentó que estuviste en el pueblo la semana pasada. Dijo que parecías algo nerviosa». «El calor», respondió ella rápido. «Y esos hombres, a cualquiera lo ponen nervioso». «Eso es verdad», asintió él despacio. «Están buscando a un hombre. Tallan Redhawk. ¿Te suena ese nombre?» Ella negó con la cabeza, rogando que su rostro no la delatara. «No, nunca lo escuché. Dicen que era parte de la banda. Robaron una diligencia de Wells Fargo. Según parece, Redhawk mató a su compañero y se largó con todo el botín. Flintshire cree que vino por aquí. Dice que estaba herido de bala, que no pudo llegar muy lejos». Los ojos del sheriff se clavaron en los de ella. «¿No has visto a ningún desconocido por estos lares? ¿Alguien a pie, tal vez buscando agua?» La pregunta fue como una lanza directa al corazón de su secreto. Todo pareció inclinarse. El aire se volvió delgado. Sentía el peso del oro bajo sus pies como una piedra fantasma aplastándole la espalda. Solo necesitaba decir no. Una palabra sencilla. Pero bajo la mirada firme del sheriff, esa mentira se sentía como una montaña que cargaría el resto de su vida. «Nadie», dijo finalmente. Su voz era un susurro reseco. «No he visto a nadie». Ellie Granger la miró largo rato. Su expresión era imposible de leer. Sabía que mentía. Ella lo supo al ver cómo apretaba ligeramente la mandíbula, cómo sus ojos no parpadeaban. No sabía qué escondía, pero sabía que había algo. El sheriff era un hombre que entendía los matices de la supervivencia en el territorio. Sabía que la desesperación podía empujar a la gente a hacer cosas que jamás imaginaría. Suspiró profundamente, cansado. Se separó de la baranda. «Está bien, Willa. Mantén esa Winchester cerca. Y si ves algo, manda aviso. No intentes hacerte la heroína. Flintshire no es un hombre con quien jugar». «Lo haré, sheriff. Gracias». Montó su caballo y dio media vuelta. Luego se detuvo, mirándola por encima del hombro. «Amos era un buen hombre», dijo con voz más suave. «No querría verte metida en un lío que no puedas manejar». Las palabras eran al mismo tiempo un consuelo y una advertencia. Se quitó el sombrero una vez más y se alejó, dejando a Willa Hart temblando sola en el porche. La visita del sheriff lo había cambiado todo. Su secreto ya no era completamente suyo. Ellie Granger lo intuía. No la había presionado. Quizá por respeto a su viudez, o tal vez porque no tenía pruebas suficientes. Pero había marcado el terreno. Ahora la vigilaba. Willa Hart se encontraba atrapada entre dos fuerzas implacables: la brutalidad sin ley de Garran Flintshire y la vigilancia silenciosa pero persistente del sheriff. La cabaña parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre ella. El oro ya no era solo una fuente de temor. Era prueba suficiente para colgarla de una soga. Miraba fijamente la chimenea, esas piedras frías y mudas. Tenía que decidir. Podía desenterrar el oro, cabalgar hasta el sheriff y confesarlo todo. Tal vez él creería su versión. Tal vez la perdonaría. O podía callar, aferrarse a su secreto y rezar para que Flintshire buscara en otro sitio. Pero mientras observaba la nube de polvo del sheriff, alejándose en la distancia,
Supo que no había salida fácil. El oro del forajido la había metido en un juego que no comprendía y que ya iba perdiendo. La noche posterior a la visita del sheriff fue la peor de todas. Willa no podía encontrar paz. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento entre los arbustos, sonaba como un anuncio de desgracia. Dormir se volvió un país lejano al que no podía llegar. Se sentó con la Winchester, viendo cómo la luna proyectaba sombras largas y huesudas sobre el patio. Era una prisionera, y su carcelero era una fortuna escondida bajo su propio suelo. Ya pasada la medianoche, cuando el mundo parecía detenido, lo oyó. Un leve rasguido proveniente del gallinero. La sangre se le heló. No era un coyote, era más pesado, más preciso. Era humano. Flintshade. El pensamiento la golpeó como una pedrada. Ya estaban allí. Habían venido en silencio, como la muerte. Se pegó a la pared junto a la ventana, el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que podrían oírlo. Levantó el rifle, el metal frío dándole poco consuelo en las palmas sudorosas. Espió por una rendija de las contraventanas. Una figura estaba recostada contra la pared del gallinero, medio envuelta en sombras. No se movía como los hombres de Flintshade. No había agilidad depredadora en sus gestos. Estaba débil, vencido. Se deslizó por la pared y cayó al suelo, hecho un montón. Un gemido ahogado llegó hasta sus oídos. Ese sonido, ella lo conocía. No podía ser. Estaba muerto. Debió haber muerto en el desierto. Pero ese gemido era idéntico al que había escuchado junto a su cerca días atrás. Tajan Redhawk. Con cautela, desatrancó la puerta y salió al claro de luna, el rifle listo en sus manos. Rodeó la casa, manteniendo el pozo entre ella y el gallinero, escudándose entre sombras. Cuando se acercó, lo vio mejor. Era él. Estaba más delgado, el rostro parecía un cráneo bajo la luz pálida. Llevaba la misma ropa desgarrada, la camisa rígida por sangre seca. Pero ahora había otra mancha oscura y fresca en su muslo, envuelta con una venda mal hecha. Le habían disparado de nuevo. Tenía la cabeza agachada, pero la levantó al sentir su presencia. Sus ojos azules la encontraron en la oscuridad. Ya no estaban nublados por la fiebre, pero sí llenos de un cansancio que parecía no tener fondo. «Morra», susurró con la voz quebrada. «Supongo que te debo una disculpa». Willa se quedó inmóvil, el rifle aún apuntándole. Una tormenta de emociones la atravesó. Rabia, miedo y una chispa de compasión inesperada. «¡Tú!», le espetó, la voz temblorosa por una semana de terror contenido. «¿Qué me has hecho? ¿Sabes quién está en el pueblo?» «Garran Flintshade. Te busca. Y busca su oro». Tajan sonrió, pero su expresión era más dolor que humor. «Me lo imaginaba». Flintshade no suelta nada. Intentó moverse, pero el dolor lo hizo jadear. «Me alcanzaron cerca del paso de los Dragoon. Logré escapar, apenas». «¿Y volviste aquí?», le gritó ella, la voz elevándose. «¿Los trajiste hasta mi puerta?». «Di vueltas como loco. Perdí el caballo. Caminé 20 millas por roca y cañones. No me siguieron. Aún. Pero encontrarán este lugar». Flintshade tiene el olfato de un sabueso maldito. Tosió, seco y profundo, como si el cuerpo entero se le fuera a romper. «Nunca debí dejarte ese saco. Fue una locura. Tenía fiebre, no pensaba claro. Creí que iba a morir. Quería, no sé, hacer algo bueno por una vez en mi vida». Parecía un intercambio justo por el agua, murmuró Tajan Redhawk, su mirada fija en ella, directa, sincera, con una honestidad cruda que desarmaba. «Lo siento, señora. Traje la guerra hasta su puerta, y por eso, lo siento de veras». Willa Hart lo observó en silencio. Ese forajido que le había destrozado la paz no era un monstruo, era solo un hombre, roto y perseguido, desangrándose en su patio. Toda la rabia, todo el miedo,
no cambiaban esa verdad. Podía dejarlo allí, dejar que muriera. Sería lo más sensato. Tal vez si Flintshade lo encontraba muerto, pensaría que había perdido el oro en el desierto y seguiría su camino. O, tal vez no. Tal vez igual destrozaría la cabaña, solo para asegurarse. ¿Puedes caminar?, le preguntó, sorprendiendo incluso a sí misma. Él alzó la vista, confundido. «¿Señora? Te he preguntado si puedes caminar», repitió, más firme. «No te voy a dejar aquí para que te devoren los coyotes, ni para que Garran Flintshade te encuentre. Ahora eres mi problema, parece. Así que levántate». Con su ayuda, usando su hombro como muleta, Tallan se puso de pie. Era más liviano de lo que aparentaba, solo hueso y tendones. Cada paso era un infierno para él. Willa lo arrastró hasta la cabaña sin permitirle manchar su cama. Lo dejó en el suelo, atrancó la puerta y encendió una lámpara. Bajo esa luz temblorosa, pudo ver la magnitud de sus heridas. La vieja herida del abdomen supuraba más que antes. La nueva, en el muslo, era un agujero limpio, pero había sangrado muchísimo. Estaba débil por la pérdida de sangre y el agotamiento. «El oro», susurró él, sus ojos dirigiéndose al hogar. «Todavía lo tienes». «¿Dónde más iba a estar?», le espetó ella, rasgando una sábana limpia para improvisar un vendaje. «Tienes que sacarlo de aquí», dijo con urgencia. «Llévalo contigo. Ve hacia el oeste, a California. Allí podrías desaparecer. Si te encuentra con él, te va a matar. Incluso sin él, lo haría por puro gusto». «¿Y tú?», preguntó ella. Tallan sonrió con esa mueca amarga que ya le era propia. «Yo ya terminé de correr. Solo busco un lugar tranquilo donde terminar». Ella lo ignoró. Se concentró en limpiar la herida del muslo lo mejor que pudo. Había visto a Amos luchar contra la fiebre. Sabía lo básico para cuidar un cuerpo que se apagaba. Mientras trabajaba, una extraña calma fue descendiendo sobre ella. La espera había terminado. La amenaza ya no era abstracta, tenía forma. Y sangraba sobre su piso. El miedo seguía allí, pero ahora tenía rostro. Ya no era solo una víctima del destino. Al meterlo dentro, al ayudarlo por segunda vez, se había involucrado. Había tomado partido. «Tú trajiste esta guerra hasta aquí, señor Red Hawk», dijo con voz baja mientras ataba el vendaje. «Pero esta es mi tierra, mi hogar, y que me parta un rayo si dejo que un hombre como Silas Corrigan me lo arrebate». Tallan la miró, a esa viuda de manos curtidas y mirada cansada, y por primera vez vio más allá de la mujer que le dio agua. Vio la fortaleza que el territorio forjaba en quienes lograban sobrevivirlo. «Él viene, señora», advirtió Tallan con un suspiro. «Lo sé», respondió Willa poniéndose de pie y tomando la Winchester. «Que venga». El fantasma había regresado, no como amenaza, sino como aliado inesperado y herido. Las líneas estaban trazadas. La batalla por el rancho de Willa Hart y el oro robado estaba a punto de comenzar. El amanecer se rompió rojo y furioso, como si el cielo supiera que se derramaría sangre. No había tiempo para planear, ni para huir. Willa sentía en los huesos que Flintshade estaba cerca, que seguiría la pista de Tallan, por más débil que fuera. Su casa ya no era hogar. Era una fortaleza, y mal defendida. Tallan apenas podía mantenerse despierto, cayendo y saliendo de la fiebre. Pero su mente seguía clara. Yacía sobre un catre junto al hogar, justo donde estaba enterrada su fortuna. «Las ventanas», susurró con voz ronca. «Vendrá del este, con el sol en la espalda. Cúbrelas, pero deja espacio para disparar». Willa se movía con una energía frenética que no sabía que tenía. Arrancó tablas del gallinero, de un tramo roto de la cerca, y las clavó sobre las dos ventanas, dejando apenas rendijas defensivas. La cabaña quedó en penumbra, con motas de polvo bailando en los rayos de luz que lograban entrar. «El barril de agua», indicó Tallan,
sin abrir los ojos, mientras imaginaba la distribución del lugar. Muévelo adentro. Es tu única fuente. El pozo está muy expuesto. Ella empujó el barril con esfuerzo, jadeando, hasta hacerlo rodar dentro. Cada paso, cada preparación, era una aceptación de lo que venía. Se estaba atrincherando para una batalla a muerte. ¿Cuántos son?, preguntó con la voz tensa, revisando la carga de su Winchester y del viejo revólver de Amos. 4. Con Silas incluido, dijo Tallan, respirando con dificultad. Silas es listo y paciente. Los otros 3, Brax Dashorn es cruel pero torpe, y los hermanos Blackfeather y Iron Branch son jóvenes y estúpidos, pero lo bastante locos como para lanzarse sin pensar. Van a embestir. ¿Garran Flintshade esperará?, murmuró Tallan Redhawk, con voz débil pero firme. Dejará que sus muchachos prueben tus defensas. Le estaba dando un informe táctico, como si fuera su último testamento, el de un forajido que había vivido entre sangre y polvo. Willa Hart escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Ella era una mujer de campo, viuda. Sabía pelear contra la sequía, contra la enfermedad, contra la soledad. Ahora debía aprender a pelear contra hombres. Llenó cada cubo, jarra y tinaja con agua. Extendió la munición sobre la pequeña mesa de la cocina. Miró a Tallan, pálido y sudando en el suelo. Un hombre moribundo que había traído el apocalipsis hasta su puerta, y sin embargo, no sentía odio. Solo una aceptación sombría del destino compartido. Lo peor era la espera. El silencio dentro de la cabaña, ahora oscura, era espeso, sofocante, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Tallan y los latidos frenéticos del corazón de Willa. Pasó una hora, y luego otra. El sol subió, convirtiendo la cabaña en un horno. Entonces llegaron. Ella los vio primero por la rendija de la ventana frontal. 4 jinetes apareciendo como puntos oscuros en el horizonte, creciendo con lentitud. No cabalgaron directo hacia la cabaña. Se desplegaron, girando en círculos, con movimientos calculados y predatorios. Se detuvieron a unos cientos de metros, fuera del alcance efectivo del rifle. Uno se adelantó solo, el hombre con la gabardina negra, Garran Flintshade. Detuvo su caballo a unos 50 metros del porche, y se quedó allí, estudiando la cabaña. Su rostro era sereno, impenetrable. «Tallan Redhawk», gritó con voz seca y cortante, que cortó el aire como cuchillo. «Sé que estás ahí, víbora traicionera. Puedo olerte desde aquí. Y sé que estás con la mujer. Entréganos el oro y dejaré que ella viva. Es mejor trato del que le diste a Calen Swiftfall». Tallan intentó incorporarse, el rostro deformado por el odio. «¡Mentiroso!», susurró con rabia. Willa apoyó el cañón de la Winchester en el alféizar, su ojo alineado con la mira. Flintshade era un tiro lejano, pero no imposible. «No», murmuró Tallan, adivinando sus intenciones. «Sería un desperdicio. No volverá a acercarse tanto. Solo está tanteando». Willa no disparó. El silencio se alargó. Flintshade rió, un sonido seco, desagradable. «Como quieras». Giró su caballo y volvió con los suyos. Instantes después, 2 de ellos, los hermanos Sunny Blackfeather y Tahu Ironbranch, supuso ella, desmontaron y comenzaron a avanzar a pie, agazapados, usando piedras y matorrales como cobertura. «Los jóvenes», susurró Tallan, «vendrán desde ángulos distintos. Intentarán hacerte disparar». Y así comenzó. Un disparo retumbó y una bala golpeó la pared de la cabaña, levantando astillas. Willa se sobresaltó, pero no se movió. Esperó, conteniendo la respiración. Vio un destello de movimiento a su derecha. Uno de los hermanos se deslizaba entre 2 rocas. Apuntó, lo anticipó apenas y apretó el gatillo. La Winchester retrocedió con fuerza. El disparo fue ensordecedor dentro del encierro. El hombre gritó y cayó, llevándose la mano al brazo antes de arrastrarse detrás de una roca.
Buen disparo, jadeó Taiyang con un brillo de admiración. Lo alcanzaste. El segundo hermano respondió con una ráfaga rápida que golpeó el frente de la cabaña. Era fuego de cobertura. Willa se agachó mientras la madera explotaba a su alrededor. Esa era la táctica. Uno atrae el fuego, el otro avanza. Sencilla, pero efectiva. El día transcurrió en un ritmo espantoso de espera, disparos y conservación de balas. El calor dentro era insoportable. La garganta le ardía de sed, pero bebía apenas sorbos del barril. Taiyang ya no hablaba con claridad. Había caído en fiebre, murmurando nombres y lugares que Willa no reconocía. Estaba sola. Completamente sola. Por la tarde intentaron algo nuevo. Una flecha incendiaria golpeó el techo seco. El humo comenzó a salir entre las tejas. El pánico, puro y total, la atrapó. Podía enfrentar a hombres, pero no al fuego. Entonces recordó a Amos. Él había insistido en revestir la parte interior del techo con pasto prensado, un truco viejo de colono. Sirve como aislante, le había dicho, pero también hacía que el techo no ardiera fácilmente. El fuego prendió, sí, pero no se propagó. Humeaba, llenando la cabaña con ese olor agrio, pero las llamas murieron por falta de material. Los forajidos, viendo fracasar su intento, se replegaron en un silencio frustrado mientras el crepúsculo caía. No atacarían de noche, pero estarían allí, esperando. Willa tosía, los pulmones ardiéndole por el humo. El cuerpo le dolía del agotamiento. Miró su cabaña. Estaba hecha pedazos, llena de agujeros, de heridas, como ella, pero aún resistía. Y mientras quedara una pared en pie, ella también lo haría. Astillas cubrían el suelo, pero la cabaña aún se mantenía en pie. Willa Hart también. Seguía viva. Bebió con ansias del barril de agua, el líquido fresco aliviando el ardor en su garganta reseca. Volvió a cargar la Winchester y el viejo revólver de Amos, con movimientos lentos y medidos, mientras la oscuridad se adueñaba del interior. El primer día del asedio había terminado, y no sabía si podría soportar un segundo. Se arrastró hacia donde yacía Taiyang Redhawk y le ofreció un poco de agua. Él abrió los ojos con dificultad. La fiebre había cedido, pero su piel era más pálida que nunca. «Intentarán algo distinto al amanecer», susurró. «Flintshad se cansará de esperar. ¿Qué hará?», preguntó ella. Taiyang la miró. En su mirada había una sombra terrible de certeza. Vendrá él mismo. La noche no trajo descanso, solo un silencio tenso, vigilante. Willa permanecía sentada en la oscuridad, todos sus sentidos alerta, escuchando los sonidos del desierto y la respiración agitada del hombre moribundo a su lado. El asedio le había arrancado todo, menos el instinto primario de sobrevivir. Ya no era solo la viuda de Amos Hart, era una loba acorralada, herida, pero peligrosa. Cuando los primeros tonos grises asomaron por el cielo del este, supo que la hora se acercaba. La advertencia de Taiyang resonaba en su mente. Vendrá él mismo. No podía enfrentarse cara a cara con Garran Flintshad. Él era un asesino hecho y derecho. Ella debía usar su única ventaja. Conocía ese terreno como la palma de su mano. Una idea, nacida de la desesperación y de un recuerdo, empezó a tomar forma. Una idea temeraria. «Taiyang», susurró, agitándolo suavemente. «Necesito que hagas algo por mí». Él se removió, sus ojos nublados, pero atentos. «Lo que quieras. Necesito que dispares. No hace falta que aciertes. Solo ruido. Desde la ventana del frente. Cuando te diga». Él asintió débilmente, comprendiendo. Willa le puso en la mano el pesado revólver de Amos, ayudándolo a apoyarse contra la pared. El brazo de Taiyang temblaba con el esfuerzo. Luego, Willa se dirigió a la parte trasera de la cabaña. No había ventana allí, solo madera sólida, pero ella conocía una tabla suelta.
la que Amos usaba para pasar la leña en invierno. La trabajó con la punta del cuchillo, los dedos apurados. Se dio con un crujido bajo. La abertura era pequeña, pero suficiente para colarse. Se deslizó al exterior, la Winchester en mano, bajo el frío del amanecer. Ahora estaba fuera, expuesta, pero libre de los límites de la cabaña. Avanzó pegada a la pared, sus mocasines silenciosos sobre la tierra endurecida, rodeando hasta el viejo pozo seco, a unos 10 metros del costado de la casa. Había sido el primer intento de Amos por conseguir agua. Lo cavó profundo. Pero se secó hace 2 veranos. Lo taparon con una tapa improvisada de tablones viejos. Parecía sólida, pero estaba podrida por dentro. Planeaban rellenarlo algún día, pero ese día nunca llegó. Ahora, ese pozo era su única esperanza. Se posicionó detrás de unas rocas, el pozo entre ella y la cabaña. Desde allí, podía ver el campamento de los forajidos, el resplandor moribundo de su fogata. Vio 2 figuras moverse, los hermanos Blackfeather e Iron Branch, y otra más alta, separarse del grupo, Garran Flintshade. El tercer hombre, Brax Dusthorn, vigilaba los caballos. Flintshade avanzaba con esa gracia letal suya, envuelto por la penumbra como un espectro. No iba hacia la puerta principal, rodeaba hacia el costado, justo hacia donde estaba el pozo seco, donde ella había salido. Pensaba que Willa estaba atrapada adentro, enfocada al frente. «¡Ahora, Tajan!», gritó, su voz rompiendo el silencio del amanecer. Y como un trueno, el Colt retumbó desde el frente de la cabaña. 1 vez, 2 veces. Tajan cumplía su parte. Los disparos hicieron lo que Willa esperaba. Dirigieron la atención hacia el frente, donde parecía estar el ataque. En ese instante, los 2 hermanos salieron de su cobertura y corrieron gritando hacia la entrada, pensando que su jefe los cubría. Esa fue su oportunidad. Mientras Flintshade se giraba, distraído por el ruido, Willa salió de entre las rocas, corriendo, no hacia él, sino directo al pozo. «¡Flintshade!», gritó. Él la oyó. Su cabeza giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa. No esperaba verla allí afuera. La vio correr, con el rifle en mano. Su instinto de depredador despertó. Alzó su revólver, dio un paso al frente para tener tiro claro. Un paso. Solo eso bastó. Su bota cayó justo en el centro de la tapa podrida del pozo. Un crujido, un estallido de madera vieja, y entonces Garran Flintshade desapareció. Un grito ahogado interrumpido por el vacío. El arma se disparó sin rumbo mientras caía. Un golpe seco, brutal, resonó desde lo profundo. Al frente de la cabaña, los hermanos Blackfeather e Iron Branch, desconcertados, se detuvieron. Ese instante de duda fue el último que tendrían. Willa Hart no esperó más. ChatGPT Jan Noy cayó de rodillas, apoyó la Winchester sobre el hombro y disparó. El primer hermano giró en seco y cayó. El segundo intentó huir. Otro disparo. Se desplomó sin un grito. Silencio. Un silencio denso, profundo. Se apoderó del rancho. El sol ya asomaba por encima de las montañas, bañando la escena con una luz dorada. Todo había terminado. Willa Hart se quedó allí, de pie, temblando, mientras el humo del disparo flotaba a su alrededor, suspendido en el aire quieto. Caminó hacia el borde del pozo seco y se asomó. Garran Flintshade yacía al fondo, retorcido, roto, el cuello torcido de forma antinatural. Sus ojos abiertos, fríos, miraban al cielo. Regresó a la cabaña. Tajan Redhawk estaba recostado contra la pared, el pesado Colt caído junto a su mano. Sus ojos seguían abiertos, pero su pecho ya no se movía. Un delgado hilo de sangre salía de la comisura de sus labios. El esfuerzo, ese último acto de lealtad, había sido demasiado. El fantasma que lo empezó todo. Finalmente se había desvanecido. Más tarde, ese mismo día,
Llegó el sheriff Ely Granger con 2 hombres de su comitiva. Finalmente había decidido que su sospecha merecía una visita. Y se encontró con un escenario salido del infierno. Los cuerpos de los hermanos Blackfeather e Iron Branch en el suelo. Y Willa Hart, sentada en el porche, cubierta de polvo, con la Winchester cruzada sobre el regazo. Ella le contó todo, absolutamente todo, desde el primer sorbo de agua hasta el último truco desesperado junto al pozo. No ocultó ni un detalle. Cuando terminó, lo guió hasta la chimenea. Con su ayuda levantaron las piedras. Allí estaba. El oro del forajido, brillando bajo la luz tenue de la cabaña, y junto a él, el pequeño pájaro de madera. Wren. Ely Granger observó la fortuna, y luego miró el rostro agotado, pero firme, de Willa. Miró las paredes llenas de agujeros, el cuerpo sin vida de Tallan Redhawk. Era un hombre de la ley, pero también era un hombre del oeste. Conocía sus códigos duros, su justicia tosca y brutal. Agachándose, tomó una moneda de oro, una doble eagle. La giró entre sus dedos. «Como yo lo veo, Willa», dijo despacio con voz grave. Garran Flintshade y toda su banda, incluyendo a Tallan Redhawk, se destrozaron entre ellos por una caja fuerte perdida. Se mataron entre ellos. Una verdadera tragedia. La miró directamente a los ojos. El oro nunca fue recuperado. Probablemente se perdió en el desierto. Tiró la moneda de nuevo sobre la pila. Esto es solo algo que Amos Hart debía tener guardado. Lo encontraste mientras limpiabas la chimenea. Una pequeña bendición para una viuda que ha pasado por el mismísimo infierno. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. «Pediré a mis hombres que se encarguen del desastre afuera. Tú ya has soportado demasiado». Willa solo pudo asentir. Las lágrimas, al fin, le nublaron la vista. La ley había tomado su decisión. Y así, la historia de Willa Hart y el oro del forajido se fue desvaneciendo entre el polvo de las leyendas. No huyó a California. Se quedó. Usó el oro, poco a poco. No para levantar una mansión, sino para reconstruir su vida. Compró las tierras vecinas, cavó un nuevo pozo, profundo, que nunca se secó, y levantó un rancho de verdad. Nunca volvió a casarse, pero nunca estuvo realmente sola. Contrató buena gente. Creó un pequeño oasis de esperanza en medio de una tierra que no perdonaba a nadie. En el pueblo de Redemption, la gente murmuraba que había encontrado la mina secreta de Amos. Una historia más amable que la verdad sangrienta enterrada en su pasado. A veces, en las noches más silenciosas, Willa sacaba el pequeño Wren tallado en madera. Y recordaba al hombre moribundo que, de alguna forma extraña y trágica, le devolvió la vida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.